Saludamos de nuevo a todos los seguidores de la página oficial de Facebook de Tierras Tour Sidrerías y como veis lo que os estamos enseñando ahora mismo en directo es ya lo horneado de la tosta con este hornillo especial que en tan solo unos minutos os comentaremos, pero primero queremos saludar a alguien. Pepe Sariego, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, nos encontramos otra vez en la Foz de Morcín, un día señalado, porque hay mucho que ver aquí hoy. Por supuesto, alrededor de los quesos congrega mucha gente y aquí ya estamos con esto de la tosta y Tierras Tour y Espeltas Tour, que son dos casas que nos están haciendo la tosta y los artesanos que pusieron los quesos, es decir, que esto es un éxito seguro. Cuéntanos, porque hay mucho que ver aquí, además de la tosta que ya estamos, háblanos un poquitín si quieres de lo que consiste esta fiesta de hoy y lo que van a poder ver las personas que se acerquen. Bueno, por la fiesta pues esencialmente es venta y exposición de quesos artesanos. Después la tosta es un complemento, nos hermanamos con el pueblo de Poreño porque nosotros en el 2002 fuimos pueblo ejemplar y entonces a partir del 2002 con todos los pueblos ejemplares, este año corresponde el del año pasado, Poreño de Villaviciosa, y ya incluso cuando estuve en la TPA ayer pues ya invitamos a los de Moal que coincidimos allí, o sea que ya tenemos preparado, además un autobús de Cangas de Narcea va a venir para que haga la fiesta. Oye, está muy bien, y algo que tenemos que ofrecerles, que lo estamos viendo, es esta tosta de más de 20 metros, que ya es casi tradición aquí. Pues sí, la verdad es que teníamos, bueno, este año es 20 metros porque hasta ahora estábamos batiendo el récord y llegamos a 72 metros el año pasado. Y este año ya dijimos, bueno, vamos a empezar con los 20 metros que empezamos hace 8 años y entonces vamos a ir subiendo poco a poco hasta llegar a otros 72, 80. Porque hay que decir que nadie todavía ha batido el récord de la tosta. No, esto lo tenemos en exclusiva ya que el tostador es algo exclusivo porque... Vamos a verlo, Pepe, porque yo quería que nos acercáramos un poquitín a ver si podemos ver cómo funciona el hornillo, porque es bastante especial, es bastante antiguo, hecho de madera. Sí, bueno, la idea era que pudiese andar por la tosta y son unos quemadores y bueno, un artesano de aquí de la Foz nos lo preparó con la idea esta y podemos así ir caminando sobre la tosta y tostando y dando a degustar a todo el mundo. La verdad que tiene una pinta estupenda, hemos estado antes viendo cómo mezclaban los quesos, ahora ya fundidos todos encima de la tosta, ¿verdad? Una porción para cada uno. Así es, bueno, y pueden repetir, o sea que a la cola y venga más. No será por tosta, ¿no? Así es, tenemos tosta para rato, o sea que... Bueno, llega el momento, vemos aquí Fernando cortarla, ¿es más fácil cortarlo que hacer el pan o no? Bueno, sí, la verdad que aquí esto último es más difícil aguantarse, que está llegando aquí todo el olor, ¿no? De los quesos y del fundente, pero... Oye, guárdame una, ¿eh? Guárdame una, claro que sí. Oye, Pepe, pues la verdad, oye, te vemos a ti probarla también, ¿qué tal está? Dinos de primera mano. Riquísima, o sea, exquisita. Yo lo recomiendo, sobre todo ahora que la nueva cocina, en casa cualquiera, con un pan de Espeltas Tour de base y unos quesos, cualquier tipo de quesos, mejor asturianos y artesanos, por supuesto, pero cualquier tipo de queso, encima y al horno, ideal para cenar. Oye, la verdad que está muy bien, estamos viendo cómo esperan aquí las personas. Oiga, ¿usted ha probado ya la tosta alguna vez? No, esta no. ¿Qué le parece? ¿Qué pinta tiene? Tiene buena pinta, pero no soy muy eso de... ¿Sabe qué es lo que lleva esta tosta? Tampoco lo sé. Lleva quesos asturianos. Bueno, sí, aparte, sí, queso sí. ¿Le gusta alguno en especial? No sé, no, la Bueno, verdad pues que no. vamos a darle ya a este señor un cacho de tosta para que lo pueda probar, porque yo me imagino que le va a gustar mucho. Ahora mismo Fernando te pasa un trozo para que lo pueda... Los tienes que decir que tal sabe, ¿eh? Tienes que decirnos. Lleva queso cabrales, lleva queso gamoneu, lleva queso fogalpitu, todos los tradiciones asturianos. A ver qué le parece, cuidado, no se queme. No, está rico, ¿Le gusta? Ujú. Pues puedes repetir, ¿eh? Gracias. Venga, perfecto, pues muchísimas gracias. Oye, Pepe, las personas que le preguntamos dicen que les está encantando la tosta, no puede ser de otra manera. Sí, no, por supuesto, esto reúne todas las cualidades. Los quesos artesanos, que son exquisitos, porque la verdad es que son unos quesos muy diferenciados y que tienen sabor, no son como estos más industriales, que son más neutros, y entonces podemos triunfar en... Aquí sabe el sabor a vaca, el sabor a cabra. Pepe, vamos a continuar por aquí porque queremos ir viendo cómo hacen la tosta. Aquí veis que está todavía la tosta sin hacer con todos los quesos que tienen por encima. ¿Tiene buena pinta? Sí, sí. ¿A ti te gustan los quesos asturianos? Sí. ¿Cuál es tu favorito? No sé. Cualquiera, ¿no? Y a vosotras, chicas, que os veo reíros por detrás. Está muy ¿Os bueno. gustan los quesos asturianos? Sí. ¿Cuál es vuestro favorito? El Cabrales. Cabrales. Bien, uno de los más fuertes. ¿Sabréis identificarlo en la tosta? Sí.
que es El de ese. Este más oscuro, Sí, ¿verdad? sí, el más oscuro, que tiene un poco de blanco. Vamos. ¿Ya habéis probado la tosta alguna vez o qué? Todos los años. ¿Todos los años? Claro, yo vivo aquí. Ajá. Oye, contarnos qué os parece porque se ha batido un Guinness récord muy grande. Sí, está muy bueno porque es una fundición de muchos quesos a la vez y a mí me gusta mucho. Yo pienso que es un poco la pizza cuatro quesos, pero en vez italiana a la asturiana. Sí, ¿No? sí. Como Sí. tiene que ser. Bueno, chicas, pues oye, ahora la probáis y nos decís qué tal, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, Pepe, vemos que hay personas mayores y personas jóvenes. ¿Todo el mundo espera la tosta? Sí, claro. ¿Están ustedes esperando la tosta? Sí, sí, claro. ¿Es la primera vez que la prueban? Yo sí, la ¿Y primera. usted? Yo también. Bueno, pues póngase, váyanse que se les escapa la cola y aquí al que fue a Sevilla perdió la silla, ¿eh? Que les aproveche la tosta, oiga. Gracias, ¿Cuál es su queso favorito? El a fuego al pitu. ¿Y el suyo? ¿Todos a la vez? ¿Y el suyo? Gamoneu. Gamoneu. Bueno, pues hay algunos, ¿sabrían identificarlo por aquí? ¿Sabrían cuál es el gamoneu de los que están aquí? Pues ahora mismo no, porque está todo muy picadín. Y luego cuando esté fundido ya... Claro, claro. No vaya peor, ¿eh? Bueno, que aproveche. El gamonero puede ser uno. A ver, atrévase, ¿cuál es? Uno de estos así. No toque, Ay, solo, perdón, solo lo perdón. vemos. ¿Cuál cree que usted Puede que es ser este? uno de esos, sí. Podría ser. Podría ser, ¿Y el ¿eh? Cabrales lo identifica? Es más fácil. El Cabrales es más fácil, claro. Es ese que es más oscuro, más. Sí. Pero usted se queda con gamoneu. Exactamente, Bueno, sí. pues chicas, que les aproveche. Vale, gracias. Bueno, pues muy bien, pues este es el transcurso de la tosta que como veis se va haciendo al calor, vamos viendo, vamos a ir pasando un poquitín más antes de despedir por aquí porque a mí me gustaría preguntarle a Javier Horta, que está aquí con nosotros. Javier, vete un segundín, que estamos en medio del proceso, estamos preguntando a las personas, les está encantando el favorito, el gamoneu y el Cabrales. Parece que este último año es de los que más se habla. Bueno, como decíamos antes, ¿no? Los quesos en Asturias son todos excelentes, todos aportan matices muy importantes en una elaboración tan sencillina como puede ser una tosta, pero evidentemente los tonos ahumados de un queso gamoneu o la intensidad de un queso como el Cabrales, pues tiene un protagonismo importante como si fuera la canción estelar de un concierto en el que te gustan todas las canciones de tu grupo favorito. Pero ¿no? esta cuando suena, ¿verdad? Sientes algo, ¿no? El queso Cabrales y el queso gamoneu, además de la fuego al pitu, que está ahí entre uno y el otro, también con muchísimo protagonismo aquí en la Foz, sin duda son los quesos que le dan mucha intensidad y mucha singularidad a una tosta de quesos asturianos diferentes. Quesos que todo el mundo se puede comprar en cualquier tienda Car y que por supuesto animamos que salga en casa, a ser posible con un pan de Espeltastur que te da un toque también diferente, ¿no? O sea, mucho aporta también ese pan junto con una combinación de quesos perfecta. Oye, muchos metros de tosta y mucha gente esperando, va a dar para todos y que para que puedan repetir a los que nos están viendo en casa, Javier, que seguro que más de uno se está relamiendo ahora mismo. Si les da tiempo llegar, podrá probarla. Sí, así es. Ahí ahora mismo yo creo que estamos en 4 metros consumidos de 23 que nos suma más o menos, y si hace falta hay otros 23 esperando, no hay ningún problema. Quesos asturianos hay siempre suficientes. Pan Espeltastur, desde luego, ilusión por hacer las cosas divertidas para los que nos visitan, pues mucho más. Por tosta no va a quedar. Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias. Nosotros lo vamos a dejar aquí porque hay que seguir haciendo la tosta, hay que llegar hasta el final de la mesa y todas estas personas, por supuesto, tienen que probarlo. Como les decimos, si están por aquí cerca, pueden pasar a probarlo, ya que es completamente gratuita, y si no y están lejos, atentos, que lo podrán ver en directo desde aquí.